Hi, teacher and classmate. My name is Marlon Sigua Rodriguez Rodriguez. I am from the city Neiva Huila. I am 27 years old. I am a student the Systems Engineering. Procedo con mi presentación eh, del ejercicio de pensamiento lógico matemático. En este caso yo elegí la letra número B y la cual la publiqué en el foro, que hace parte de la tarea 2, representando métodos para probar la validez de argumentos. Listo. Entonces procedo a dar la explicación de mi ejercicio número 1, proposiciones y tabla de verdad. Listo. A continuación encontrarán las proposiciones simples para el desarrollo del ejercicio número 1. Entonces aquí encontramos dos proposiciones, las cuales se representan como P y Q. Y encontramos también más en el lenguaje simbólico que se representa por P, Q, R, S, T. En este caso a mí me tocaron solamente dos, que sería P y Q. Entonces procedo a leer que sería P. Los países sudamericanos invierten en energías limpias. Y la proposición Q, que serían las energías renovables, pueden reducir las emisiones de carbono. Entonces también acá encontramos nuestro lenguaje simbólico y encontramos que tenemos aquí estos conectores lógicos, que sería esta flechita que representa un entonces, que sería una implicación, y esta que sería la V invertida, que representa una conjunción, y sería la letra Y. También encontramos nuevamente esta implicación que sería el entonces en nuestro lenguaje simbólico. Entonces aquí tenemos un lenguaje natural de las proposiciones compuestas, ¿no? Ese nos toca realizar. Entonces acá yo realicé de la siguiente manera. Normalmente cuando encontramos la implicación se puede reemplazar por entonces, por lo tanto, o sí entonces, de esa manera también lo podemos representar. Entonces aquí yo realizo mi ejercicio tomando mi premisa P o mi premisa Q. Entonces, si los países sudamericanos invierten en energías limpias, que sería esta, y miren acá, si los países sudamericanos invierten en energía limpia, entonces, que es mi implicación, las energías renovables pueden reducir las emisiones de gases. ¿Por qué elijo las energías renovables pueden reducir las emisiones de gases? Porque la Q, la que me presenta acá, mire la esa sería mi implicación. Entonces aquí encuentro también nuevamente lo que yo ya les había repetido, mi conjunción, ¿no? Que es mi conector lógico y se representa por I. Entonces aquí seguiría I. Si las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono, miren, que sería Q, las energías renovables pueden reducir las emisiones de carbono. Entonces, mira, nuevamente encuentro mi conector lógico que es entonces, los países sudamericanos invierten en energía limpia, que se representan por la P, ¿no? Que sería los países sudamericanos invierten en energía limpia. Entonces, ese sería mi lenguaje natural. Todo esto, listo. Entonces pasamos a la tabla manual, que sería la siguiente. ¿Yo cómo hago para representar mi tabla manual? Hay algo que nos dice nosotros, que dependiendo eh, las premisas que yo me encuentro, en este caso premisa 1 y premisa 2, asimismo voy a proceder a realizar mi tabla manual. Entonces hay una técnica hay una norma que nos dice 2 a la n. Ese 2 a la n, ¿cuál sería?
2 a la n. Entonces siempre va a ser 2 a la n. Ese n serían mis premisas. Si yo encuentro dos premisas, mira, sería premisa 1, premisa 2, sería 2 a la n. Esa n sería igual a 2. ¿Por qué a 2? Porque sería una premisa y sería la otra premisa, que sería P y Q. Pero si yo tuviera otra premisa que fuera R, en este caso R, entonces sería P, Q y R serían 3. En este caso sería igual a la 3, ¿cierto? Entonces sería 2 a la n. Si fueran 3, entonces sería 2 a la n. La n sería 3. En ese caso encontramos nomás que serían 2, ¿no? Entonces sería 2 a la n, entonces serían 2. Entonces eso yo lo multiplico, 2 por 2 sería igual a 4. Así identifico cuántos espacios tengo que tomar yo. Entonces en este caso tomaría 4 espacios a mi lateral izquierdo, sería 1, 2, 3 y 4. Miren, y lo representaría, arriba también dejaría mi espacio para título, entonces serían 5. Entonces debo resolver P y Q. Entonces, ¿cómo yo hago para resolver y pasar? Siempre 2 a la n. Entonces inicio con 2 verdades y 2 falsas. Y prosigo a tener verdadera, falsa, verdadera, falsa. Esa es nuestra regla. Y procedemos a resolver P con nuestro conector lógico, que sería entonces Q. Y también sería Q, entonces P. Listo, entonces yo cómo hago para saber cuál es la norma de mi condicional, que sería entonces. Mi normal condicional nos dice eh, de mi conector lógico, qué pena, de mi conector lógico, me equivoqué, mi conector lógico, que es una implicación, nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, nos va a dar falsa. ¿Listo? Entonces, nos dice acá, si mi primera es verdadera y la segunda falsa, nos va a dar ¿qué? Falsa. Y el resto va a dar verdadera. Verdadera, verdadera. ¿Listo? Listo. Nuevamente hacemos que si Q entonces P. Entonces recuérdese que si encontramos nuestro conector lógico que sea una implicación, nos dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, va a ser falsa, el resto van a ser verdaderas. Entonces vamos a buscar aquí cuál sería verdadera y cuál sería falsa. Entonces nuestra primera, que sería Q, que encontramos dos verdaderas, y la segunda debe ser falsa. Entonces acá encontramos que una sola es falsa, entonces sería falsa acá. De resto todas serían verdaderas. ¿Listo? Ahora, vamos a resolver este. Este ya lo tenemos resuelto y este también. Entonces nomás sería resolver nuestra conjunción. Y nuestra conjunción nos dice que si las dos son verdaderas, nuestra respuesta va a dar verdadera. Y si la otra es verdadera o falsa verdadera, va a ser falsa, ¿cierto? Entonces, vamos a resolver. O sea, que encontramos verdadera, verdadera, entonces sería verdadera. Que encontramos falsa, verdadera, sería falsa. En este encontramos verdadera, falsa, sería falsa. Y nuevamente aquí nos encontramos con la condición que dice verdadera, verdadera, entonces sería verdadera. ¿Listo? Vamos a hablar sobre algo muy importante, que es nuestro resultado de la tabla. Entonces nos toca averiguar si es una contingencia, una tautología o una contradicción. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es una tautología, una contingencia o una contradicción? Es fácil, hay una norma que nos dice que si encontramos en nuestro resultado final que todas son verdaderas, en ese caso si todas fueran verdaderas, acá fuera verdadera, acá verdadera, acá verdadera y acá verdadera, sería una tautología. Nos dice que es una contingencia cuando encontramos resultados verdaderos y falsos. O pueden estar todos verdaderos y una sola falsa. Ya eso quiere decir que encontramos una contingencia. ¿Y cómo sería una contradicción? La contradicción es que en este caso todas nos dirán que falsa, ¿cierto? Entonces todo nos tiene que dar falso. Perfecto. Entonces todas nos deben de dar que falso. Entonces esa sería una contradicción.
Entonces, como encontramos que acá hay verdaderas y falsas, eso quiere decir que encontramos que nuestro resultado de las premisas es una contingencia, muchachos. Entonces aquí tenemos la contingencia, mírenla. Esta sería nuestra contingencia. Listo. Ahora, procedemos a trabajar nuestra tabla en nuestro simulador. Entonces, ¿cómo encontramos la tabla en el simulador? Pues, vamos aquí, aquí vamos a ubicar bien, vamos a organizar mi ejercicio para no perderlo. Listo. Sí, abrimos. Encontramos nuestro simulador de tablas de verdad de la UNAM. Entonces vamos a proceder a realizar el ejercicio. Entonces, de la premisa. Nos toca organizarlo bien, entonces de esa manera sería, primero abro paréntesis, P, entonces Q, cierro mi paréntesis, y encontramos, abro paréntesis, Q, entonces P, cierro paréntesis. Entonces vamos a generar tabla y miren, nos da el mismo resultado. Eso quiere decir que sí estamos bien con el ejercicio que realizamos y nuevamente verificamos que sería una ¿qué? Una contingencia. Entonces, muchachos y profesor, considero que hasta aquí iría mi presentación y pues muchas gracias. Cualquier sugerencia, le agradecería que me la compartiera.